Entonces, acá. Creo que están viendo la imagen, ¿no es así? Sí, perfecto. Ya, como yo no veo la imagen, esos tics, esos ruidos que siento significa que ustedes me están viendo. Perfecto. Ya, vamos a comenzar. Tengan ustedes muy buenos días, entonces vamos a Profesor, comenzar. disculpe, Sí, digan. estamos diciendo que no se Estamos ve, diciendo se que ve negro, se ¿no? ve negro. Negro, ya vamos a volver a. Mm, Ahora se puede ver bien todo. Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Perfecto, gracias. Ya. Muy buenos días, queridos alumnos. Entonces vamos a comenzar en esta presentación a ver la región del brazo y fosa ulnar en forma topográfica. Bien, aquí vemos entonces una vista anterior de la región del brazo. Vamos a ver que está limitada, tiene, ¿no es cierto?, un límite superior y un límite inferior. ¿Ya? Entonces toda esta región aquí va a ser la región braquial. A su vez, como esta región está, digamos, dividida por tabiques de fascia o de aponeurosis, se divide en una región braquial anterior y en una región braquial posterior. ¿Cuál es la importancia clínica quirúrgica que tiene la división de la región del brazo en dos regiones, anterior y posterior? Es que cuando hay aumentos de volumen que obedecen a un hematoma, ¿no es cierto? La persona puede recibir un severo golpe con ruptura de vasos venosos o arteriales y se produce efecto un sangramiento que puede ser, ¿no es cierto?, profundo en este caso, bajo la fascia, y puede producir un hematoma, ¿no es cierto?, que compromete la región braquial anterior. O, por su parte, puede tener un hematoma en la región braquial posterior. Lo mismo para procesos infecciosos profundos que pueden, ¿no es cierto?, formar abscesos, grandes abscesos de materia purulenta en la región braquial anterior y posterior. ¿Ya? Ahora, cuando la lesión es superficial, compromete el plano superficial, vamos a tener equimosis, que se refiere, ¿no es cierto?, a una coloración azulada, producto del derrame, ¿no es cierto?, de sangre a nivel del tejido celular subcutáneo. Entonces, vulgarmente las personas, los pacientes le van a llamar a eso un moretón, ¿no es cierto? Nosotros, desde el punto de vista clínico médico, lo vamos a llamar equimosis. Bien, el límite superior entonces de esta región del brazo se hace trazando una línea imaginaria, se fijan aquí, que pasa a nivel del borde superior, del,
borde inferior, perdón, aquí está el pectoral mayor. Entonces, borde inferior del pectoral mayor por delante, perdón, es una línea horizontal. Vamos a trazar esa línea horizontal. Entonces, tenemos el borde inferior del pectoral mayor aquí por delante, una línea así horizontal, y una línea horizontal por posterior que pasa por el borde inferior del latísimo del dorso, ¿ya? Acá atrás, y teres menor, ¿ya? Y teres mayor, perdón. Entonces, por delante, borde inferior del pectoral mayor, y por atrás, ¿no es cierto?, borde inferior del latísimo del dorso o dorsal ancho, como aparece en los libros más, con nomenclatura antigua, y teres mayor. Entonces, ese sería el límite superior. Y el límite inferior, acá abajo, es un límite imaginario igual, trazando una línea horizontal que pasa, ¿no es cierto?, a 2 dedos sobre el bicóndilo lateral del húmero, ¿ya? Entonces así tendríamos, ¿no es cierto?, tanto el límite superior como el límite inferior de esta región braquial. Y como les había mencionado, los tabiques de fascia, de envoltura profunda que tienen esta región, dividen la región braquial en una región braquial anterior y en una región braquial posterior. Y esta compartimentalización tiene la importancia clínica de que en estos compartimientos se pueden localizar tanto hematomas como abscesos, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede con un hematoma o con un absceso? Produce síndromes compartimentales. ¿A qué se refiere eso? Puede ocurrir a nivel del antebrazo o del brazo, ¿ya? Por ejemplo, también a nivel de miembro inferior son muy importantes los síndromes compartimentales a nivel de la pierna, como vamos a ver cuando veamos miembro inferior. El compartimento profundo, que está bajo una fase que está compuesto por los músculos profundos hasta el plano óseo, tiene esta fase de envoltura de que envuelve estos músculos profundos y que son, digamos, fases que son resistentes, son bastante duras y resistentes. Su grado de extensión es muy poco, ¿ya? Por lo tanto, cuando hay un aumento de volumen, se produce una tensión, un aumento de esa presión de ese compartimiento interior. Por lo tanto, afecta, digamos, la bajada de sangre, ¿no es cierto?, por el sistema profundo, por las arterias, y afecta en mayor grado el retorno venoso, porque las venas tienen una presión venosa bastante inferior, ¿ya? Entonces, afecta el retorno venoso y el retorno linfático. Por lo tanto, entonces se va a producir un edema de esa zona, ¿ya? Porque la sangre al tener mayor presión puede bajar, ¿ya? Pero al retornar se le impide un poco. No totalmente, pero un poco. Y ese poco, a lo largo de las horas y de los días, va generando, ¿no es cierto?, un edema. Entonces, vamos a tener un aumento del diámetro del brazo, o en este caso si fuera del antebrazo, y eso es lo que vamos a llamar, ¿no es cierto?, un edema profundo por un síndrome compartimental, ¿ya? Bueno, esto puede ser tan grave porque el hematoma puede ser grande o el absceso tan grande que hay que drenarlo, obviamente. Entonces hay que ir digamos, a pabellón y se le va a ir a hacer una incisión en esta zona al paciente. Por ejemplo, si hubiera un hematoma aquí en esta zona anterior, se hace un corte a nivel de la piel, celular subcutáneo, ¿ya? Piel celular subcutáneo, se llega a la fascia, y una vez que se corta la fascia, investigamos, ¿no es cierto?, lo que está en el plano subfacial, y ahí vamos a encontrar o pus o materia que vamos a drenar, o un hematoma, ¿ya? Y vamos a dejar después un drenaje. Generalmente uno pone puntos acá, ¿no es cierto? Pero deja un espacio, ¿no es cierto?, en el cual aquí deja un pequeño drenaje. Puede dejar, ¿no es cierto?, algún trocito de guante que uno corta con tijera, y ese trocito, ¿no es cierto?, sirve de puerta de salida
para que por capilaridad, ¿no es cierto?, salga hacia afuera el resto de sangre o no se acumule pus, ¿ya? A veces los hematomas pueden estar coagulados y pueden estar organizados, entonces uno tiene que ahí sacar toda la sangre coagulada, hacer un lavado con suero fisiológico, y como hemos producido una abertura, hemos hecho un corte a nivel de piel y hemos ingresado al plano profundo, es una puerta de entrada para infecciones, entonces uno tiene que dejar bien lavado y a veces deja un pequeño drenaje para que eso se saque en un par de días más. Se examina al día siguiente el drenaje y se va viendo si va botando algún suero, algún líquido intersticial o algún resto de infección, ¿ya? Realmente estos pacientes quedan cubiertos con antibióticos, obviamente, con antibióticos endovenosos u orales, según sea el caso, y se le dan analgésicos, antiinflamatorios, porque son cuadros, ¿no es cierto?, inflamatorios, agudos, dolorosos, ¿ya? Bien. Veamos entonces los planos constitutivos de este brazo, ¿ya? Ahí tenemos esa región del brazo, ¿ya? ¿Cuáles serían los planos constitutivos? Primero tenemos el tejido, el plano superficial, dado por piel, tejido celular subcutáneo, formado por tejido graso, tejido celuloadiposo. Comprende también los vasos y nervios sanguíneos superficiales. A los vasos me refiero a las arterias y venas superficiales, a los nervios superficiales y a los linfáticos superficiales. Luego tenemos el plano de la fascia. Precisamente en esta imagen ustedes ven los músculos, se fijan, un poco deslavados en cuanto al color, y precisamente están cubiertos por la fascia. Y si abrimos esta fascia, vamos a encontrar ya el plano profundo, el plano muscular. Y después en el plano muscular, en el plano profundo y muscular, vamos a encontrar tanto los músculos que son profundos, como las arterias, las venas profundas, los linfáticos profundos, hasta llegar al plano del periósteo y el plano esquelético, el plano óseo. Bien. Hemos sacado entonces la fascia y ya vemos los músculos. ¿Se fijan? Tenemos aquí la región del brazo, aquí está el borde inferior, el pectoral mayor, ¿sí? Y acá está la otra, el otro inferior. ¿Ya? ¿Se fijan? Aquí está el epicóndilo. Entonces, dos dedos sobre el epicóndilo. Entonces tenemos una vista anterior de la región del brazo y acá tenemos una vista posterior. Formado entonces por el tríceps braquial. Este produce extensión del antebrazo sobre el brazo, las tres cabezas, y en cuanto a los músculos de la región anterior, los vamos a ver ahora y ellos producen, ¿no es cierto?, contribuyen a la flexión del antebrazo sobre el brazo. Bien, comencemos a ver los músculos entonces. Y teníamos el borde inferior del pectoral mayor, y acá tenemos entonces, tenemos el epicóndilo, ¿se fijan? Bien, vamos ahí. Ahí. Bien, entonces vamos a ver que la capa muscular superficial de la región braquial va a estar formada por el músculo deltoide. Se fijan que el deltoide lo habíamos visto acá en el brazo, en la región del brazo, pero hay un pedacito del deltoide que sobrepasa la región del brazo. Entonces encontramos este pedacito inferior, este pequeño pedacito de deltoides en la región braquial. Entonces vemos que ocupa la región superior externa de la región braquial. Esta región, ¿ya? Ahí. Después tenemos entonces el músculo bíceps braquial, que es este, ¿ya? Este es el bíceps braquial, con su tendón distal, que se inserta, ¿no es cierto?, la tuberosidad bicipital del radio a nivel del antebrazo. Bueno, este bíceps braquial tiene dos porciones. Aquí lo vemos en este dibujo en forma independiente. Tenemos una porción corta que se inserta en el vértice del proceso coracoides. Una porción más larga, si se fijan que esta porción larga recorre el surco intertubercular, aparece con el nombre de corredera bicipital en los libros antiguos y va a insertarse en la tuberosidad o en la superficie sobre la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Ya? Bueno, y estas dos porciones entonces, la porción larga
La porción corta se insertan distalmente mediante un tendón común a nivel, ¿no es cierto?, de la tuberosidad bicipital del radio. Perdón, aquí. En toda esta zona. Tuberosidad bicipital del radio. Ahí va. Bien. Bueno, estos tendones se pueden inflamar y podemos tener tendinitis, ¿no es cierto?, del bicipital. ¿Ya? Bueno, se va a manifestar como un dolor en a nivel del hombro, como una forma de hombro doloroso. Pero ustedes saben que la palabra o el diagnóstico de hombro doloroso es un diagnóstico sindrómico. Síndrome significa, ¿no es cierto?, un diagnóstico que puede corresponder a más de una posibilidad diagnóstica. ¿Ya? Es un grupo de síntomas y signos que puede obedecer a más de un diagnóstico. ¿Cómo clarificamos entonces si el dolor que lleva clínicamente como motivo de consulta al paciente es específicamente de una tendinitis del bíceps? Bueno, le hacer movimiento, ¿no es cierto? Que el paciente haga abducción del hombro, aducción, desplazamiento anterior o flexión, desplazamiento posterior del brazo o extensión, y va a sentir dolor. Va a haber una limitación y dolor a los movimientos del hombro. ¿Ya? Pudieras corresponder, ¿no es cierto?, a una tendinitis del manguito rotador. ¿Se recuerdan? El manguito rotador sería el conjunto de músculos que favorece la estabilidad de la articulación escapulohumeral, ya que esta articulación, se fijan aquí, al corresponderse muy poco con la cavidad glenoidea de la escápula, es una articulación que es muy inestable. ¿Ya? La cabeza del húmero encaja poco en la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces, el manguito rotador contribuye a que está envolviendo esta articulación del hombro, contribuye a darle mayor estabilidad, formado por 4 tendones. ¿Se recuerdan? Tanto los músculos y sus tendones forman el manguito rotador que están envolviéndolo. ¿Se recuerdan que eran el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el teres menor? Entonces, para ello, entonces, pudieras obedecer este dolor del hombro a cualquier lesión de estos músculos o a más de un músculo, ¿no es cierto? A veces hay asociaciones de varios músculos que están comprometidos, es uno el que predominantemente está comprometido. ¿Ya? Hay veces que el manguito rotador está bastante bien y es solamente la lesión como tendinitis, por ejemplo, la porción larga del bíceps, esta, otras veces solo la tendinitis de la porción corta. ¿Ya? Hacemos entonces un examen de imagen, una ecotomografía, ojalá de alta resolución del hombro, y ese examen nos va a arrojar el grado de compromiso que pudiéramos tener de tendinitis del porción larga o porción corta del bíceps. ¿Ya? También estos tendones pueden sufrir la ruptura. Entonces podemos tener ruptura por fatiga, se secciona este tendón, se corta, podemos tener ruptura de la porción corta del bíceps o ruptura del tendón de la porción larga del bíceps. ¿Ya? O también podemos tener ruptura acá a nivel distal. Aquí se secciona la parte distal del bíceps braquial que va hacia la tuberosidad del radio. ¿Qué ocurre? Si fuera una ruptura acá inferior, el músculo se repliega. ¿Ya? Estaría aquí después con una expansión aponeurótica del bíceps que habitualmente es poco resistente porque esto tiene una inserción superficial poco efectiva y es esta parte la más firme, la que se inserta en la tuberosidad central del radio. Se secciona esto y el músculo se repliega hacia arriba. ¿Ya? Se contrae en forma refleja, se repliega sobre sí mismo aquí y se apelotona en la región anterior del hombro y el paciente va a tener un aumento de volumen en la región braquial. Lo mismo acá. Si se secciona cualquiera de estos tendones, se va a replegar en parte, si solamente la porción larga, o si no, se va a replegar, ¿no es cierto?, acá en la porción medial. Entonces se puede replegar un poco en esta zona, si se secciona la porción corta del bíceps, o si se secciona, ¿no es cierto?, el tendón de la porción larga, se puede replegar acá como un pequeño bulto. ¿Ya? Y cuando es inferior, es todo esto, ya como más o menos a esta altura, como un gran bulto. Bueno, eso significa que no vamos ya a tener la función de flexión del antebrazo sobre el brazo si se secciona la parte distal.
o va a estar comprometida en parte, ¿no es cierto?, en la flexión si se secciona la porción corta o porción larga del bíceps. Bien. Luego que hemos visto los músculos del plano superficial, que son, ¿no es cierto?, el deltoides, ¿se recuerdan? Este deltoides, y el bíceps braquial que fue seccionado, aquí cortamos el bíceps braquial, ya no está, acá ya no está, aquí está, hay una porción del bíceps que está seccionada, ¿se fijan? Tenemos entonces la porción corta aquí, y acá iría la porción larga del bíceps, son los tendones. Vemos entonces los músculos del talón profundo. ¿Cuáles son? Son el coracobraquial, que está en el número 1, que es este. Todo esto es el músculo coracobraquial. Ahí. Vemos el braquial en el número 2. Todo esto es el braquial. Y el braquio radial, que es este pequeñito que está acá. Ese está destinado, ¿no es cierto?, al antebrazo. Por eso se ve poco acá. Pero se logra ver un pedacito, ¿no es cierto?, del braquio radial. ¿Ya? En la parte proximal, ¿no es cierto?, forma parte de la región braquial, porque como el braquio radial es un músculo largo y llega a la región del antebrazo, es un músculo que predominantemente ocupa el antebrazo, ocupa la región de la fosa ulnar y la región antebraquial. Entonces ahí ustedes ven que un músculo puede estar situado en tres regiones. El braquio radial tiene un trozo en la región braquial, ocupa todo el recorrido ahí de la región de la fosa ulnar y también la región antebraquial. El coracobraquial, como ustedes saben, se inserta en el vértice del proceso coracoide, de manera que tiene una inserción común con el bíceps, como vimos, ¿se recuerdan? Con la porción corta del bíceps. Y desde ahí se dirige, ¿no es cierto?, hacia la parte interna del húmero. Se inserta ahí, ¿no es cierto?, en la parte interna del húmero. Y luego tenemos entonces el músculo braquial. Está bajo el bíceps, es un músculo muy potente tanto en pronación como en supinación, y este músculo es el que suplementa la función de la ruptura de algún tendón del bíceps, ¿ya? Cuando el bíceps puede estar seccionado en su porción larga, o en su cabeza corta, o en su porción distal, acá el bíceps braquial, es el braquial anterior el que lo auxilia. Lo auxilia de tal manera que hemos visto pacientes que tienen, digamos, ruptura del tendón del bíceps, cualquiera de sus partes, y no tienen mayor problema porque siguen trabajando igual, ¿ya? Igual hacen una buena y potente flexión del antebrazo sobre el brazo. Entonces, ubicado bajo el bíceps, este braquial, por ejemplo, aquí iría el bíceps braquial, aquí estaría el bíceps braquial por encima, y por debajo entonces va el braquial. Forma el bíceps, que se lo he dibujado en color rojo, un canal bicipital externo acá, entre el bíceps y entre el bíceps y el braquial anterior iría este canal bicipital externo, y entre el bíceps y el braquial anterior por dentro, por medial, iría el canal bicipital interno, ¿ya? Entonces ese pedacito de braquial que no logra cubrir el bíceps braquial forma estos canales bicipitales externos e internos, ¿ya? Bien. Entonces, se extiende desde la vena deltoidea, ¿no es cierto? Aquí, la inserción proximal del bíceps, hasta la tuberosidad del radio, ¿no es cierto?, a la altura de la región de la fosa ulnar que vamos a ver ahora. El tercer músculo es el braquio radial, lo tienen ustedes acá. Es solo un pedazo del braquio radial corresponde a la región braquial. Se inserta, ¿no es cierto?, en los dos tercios proximales acá de la cresta supraepicondilia, ahí, lateral, en la región lateral del húmero, y luego
cruza la región de la fosa ulnar y va a insertarse distalmente a nivel extremo distal del radio en el antebrazo. Ahora, la región braquial posterior ocupa, ¿no es cierto?, la región posterior del brazo, ¿ya? Y está ocupada principalmente por el músculo tríceps y sus tres cabezas. Eh, Existen tabiques intermusculares, ¿no es cierto?, tanto por medial, va a haber un tabique tanto medial por dentro, como un tabique lateral, y que llegan hasta el húmero y dividen la región del brazo, como les había explicado, en una región braquial anterior y en una región braquial posterior. Y eso es importante porque cualquier lesión que ocurra aquí en la región braquial posterior va a dejar encapsulado el hematoma o el absceso solo en la región posterior. ¿Sí? Entonces está compuesto por esta cabeza larga, la cabeza lateral del bíceps y, ¿no es cierto?, la cabeza medial. Y las tres cabezas distalmente se insertan en el olecrano, acá, en la saliente posterior del codo, olecrano. ¿Ya? Tríceps braquial. A diferencia, ¿no es cierto?, del bíceps braquial, muchas veces las personas pueden sufrir, ¿no es cierto?, cortes en esta región. Pues si alguien nos quiere golpear, habitualmente nosotros flectamos el antebrazo sobre el brazo y nos protegemos, ¿no es cierto? Nos protegemos la cabeza, la cara. Entonces la gente es o golpeada o apuñalada en esta región. Y aunque hubiera recibido el paciente una puñalada en esta región, claro, puede hacerle un corte al tríceps, pero como está bien insertado, no va a sufrir, ¿no es cierto?, el apelotonamiento o, ¿no es cierto?, la discapacidad que tiene, ¿no es cierto?, cuando se lesiona algún tendón del bíceps braquial. Ya no ocurre lo mismo. Entonces soporta bastante bien tanto los golpes como las heridas cortopunzantes que pudieran sufrir la persona en la región posterior del brazo. ¿Cómo está irrigado esta región posterior? Lo ven ustedes aquí. En el número 2 tenemos entonces la arteria braquial profunda. Va a ir en compañía de esos dos venas satélites y también va el nervio radial. ¿Ya? Entonces va en el plano óseo profundo, porque en el de la cara posterior del húmero vamos a tener el canal radial o surco radial, que es oblicuo de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, y que deja pasar, ¿no es cierto?, el paquete vascular nervioso de la región posterior del brazo, formado por la arteria braquial profunda, sus dos venas satélites y el nervio radial. Entonces, esta es la arteria que le da la irrigación mediante sus ramas a nuestro tríceps. Veamos entonces en el brazo ahora la circulación venosa. Vamos a ver en primer lugar la circulación venosa superficial. ¿Ya? Las venas que están situadas bajo la piel y están contenidas en el tejido celular subcutáneo. ¿Ya? Entonces, son venas que al estar bajo la piel se pueden, ¿no es cierto?, observar clínicamente. Por fuera tenemos entonces la vena cefálica. Aquí iría nuestra vena cefálica. ¿Ya? Entonces una línea roja paralela a la vena cefálica. Y por dentro tendríamos nuestra vena basílica. ¿Ya? Cefálica del brazo y basílica del brazo, porque también hay una vena cefálica del antebrazo y una vena basílica del antebrazo. ¿Ya? Esta es del brazo. Y esta vena basílica del brazo tiene la particularidad, se fijan que en el tercio proximal, aquí en el tercio superior, se unen a las dos venas braquiales profundas. Voy a hacer una línea señalando las venas braquiales profundas, ¿no es cierto? Estas venas vienen desde distal hacia proximal. Acuérdense que las venas tienen un recorrido inverso, tienen que dirigirse hacia el corazón. Entonces se une estas dos venas braquiales profundas con nuestra vena basílica, y la vena basílica, al unirse con las dos venas braquiales profundas, pasa a llamarse vena axilar. Entonces la región axilar ya se llama vena axilar. ¿Ya? Okay.
Ahora, ¿qué utilidad clínica tiene aquí la vena cefálica? Bueno, la vena cefálica, aquí a nivel del triángulo delto pectoral, ¿se recuerdan? Triángulo, ¿no es cierto?, formado por la clavícula. Aquí estaba el espacio delto pectoral, está formado por la clavícula, el pectoral mayor y el deltoides. En ese triángulo encontramos, ¿no es cierto?, la llegada de la vena cefálica. Bueno, esta vena cefálica se puede cateterizar en este punto, y es en este punto entonces donde se inserta el catéter que lleva el electrodo para el marcapaso, ¿ya? Entonces los pacientes que queremos colocar marcapaso, colocamos entonces el bien de la vena cefálica, ¿ya? Habitualmente es la vena cefálica del otro lado, sí. No es la derecha, en este lado estamos trabajando aquí, este lado es el derecho, ¿ya? Pero el marcapaso se coloca en el tejido celular subcutáneo infraclavicular del lado izquierdo y se cateteriza la vena encefálica izquierda y de ahí, ¿no es cierto?, se llega, ¿no es cierto?, hacia el atrio derecho, al ventrículo derecho y ahí se coloca el marcapaso. Cuando los pacientes tienen un pulso menor de 50 por minuto, 45 por minuto y tienen desmayos y lipotimias frecuentes, es una arritmia cardíaca muy grave y esa bradicardia pues, le puede significar un paro cardiorrespiratorio. Entonces, antes de que se nos muera y se nos paralice el corazón, tenemos que hacerle un buen estudio al enfermo y colocarle un marcapaso, ¿ya? Ya. Entonces aquí vemos entonces otra imagen donde vemos la vena cefálica por fuera y la vena basílica por dentro, ¿ya? En la región. Y aquí estaría, ¿no es cierto?, la vena cefálica, que es la que se cateteriza. Pero es en el lado izquierdo, como yo les decía, para colocar el marcapaso. Bien. En cuanto a las venas profundas del brazo ahora, habíamos dicho que eran dos venas profundas que estaban acompañando la arteria braquial, ¿ya? Entonces estas dos venas braquiales que están aquí señaladas ascienden acompañando, ¿no es cierto?, el descenso de la arteria propiamente tal. Estas dos venas braquiales se unen aquí a la vena basílica y ya se forma la vena axilar. Ahora, entre la red venosa superficial y profunda existen válvulas que favorecen digamos, el retorno venoso desde el sistema profundo, superficial al sistema profundo, ¿ya? Entonces, van a haber válvulas entonces que están comunicando el sistema venoso superficial o subcutáneo con el sistema venoso profundo. Y estas válvulas favorecen, por un lado, el retorno venoso desde distal hacia proximal. O sea, en ese sentido, el retorno venoso sería en ese sentido, desde distal a proximal, y desde superficie hacia profundidad, ¿ya? ¿Qué importancia clínica tienen estas válvulas? Bueno, si las tenemos en el dorso de la mano y nos quieren funcionar una vena en el dorso de la mano, para hacer, ¿no es cierto?, colocar un catéter, un teflón, a veces entonces la persona que nos quiere colocar una vía venosa en el dorso de la mano va a chocar, va a entrar en la vena, se va a encontrar con la válvula y va a chocar, el catéter no va a avanzar y duele. Entonces no va a poder colocar la vena, digamos el catéter. Entonces puede ser un impedimento en la colocación de los catéteres superficiales del antebrazo, de la M venosa del codo o del dorso de la mano, la existencia de estas venitas, digamos estas válvulas. Estas válvulas entonces pueden estar en cualquiera de estos puntos, ¿ya? No hay un lugar fijo, están como al azar, ¿ya? Y es por eso entonces que a veces la persona que trata de funcionarnos las venas superficiales tiene que hacerlo una vez, a veces una segunda vez, un segundo intento, tratando de encontrar primero una buena vena y segundo no encontrarse con una válvula que impida, ¿no es cierto?, colocar el catéter. Y estos catéteres venosos entonces son los que son necesarios colocar porque en estos casos queremos o extraer sangre, por ejemplo, para una muestra de examen metabólico de sangre. A veces queremos extraer sangre cuando estamos donando sangre, por ejemplo,
o nos quieren colocar sangre, pues, cuando requerimos sangre, ¿ya? O nos quieren colocar a través de la vía venosa periférica un medicamento endovenoso, ¿ya? Bien. Entonces, el lugar predilecto para hacer una punción va a ser, ¿no es cierto?, a nivel de la M venosa del codo. Vamos a colocar una liga que va a estrangular un poquitito aquí por un corto tiempo del brazo. La sangre arterial va a poder bajar, aunque esté, digamos, la liga elástica, pero el retorno venoso va a estar impedido, y al estar impedido se van a poner más notorias, se hacen notorias estas venas del antebrazo y sobre todo la venosa del codo, y la persona, el operador, va a poder puncionar alguna vena a la altura de la venosa del codo. Es el método clásico. También podemos utilizar esta luz infrarroja moderna, que es la Cubain, que permite, ¿no es cierto? Esta luz, se fijan ahí, permite ver cómo va la red venosa bajo la piel. Descubrimos las venas y las podemos funcionar fácilmente, ¿ya? Un buen método, y estas máquinas cada vez están bastante más accesibles en cuanto a valores, y los hospitales deberían estarla ya, o los centros de salud deberían tenerlas, utilizarlas sobre todo en los casos en donde a veces son pacientes difíciles de funcionar, y esto nos facilita bastante bien porque todos los brazos y antebrazos no son fáciles de funcionar. Ya, ¿cómo está irrigado el brazo? Entonces aquí tenemos la región del brazo. ¿Se fijan? Ahí sería el epicóndilo. Esto es la ¿no es cierto? Todo esto sería la región del brazo. Bueno, tenemos entonces la arteria braquial. La principal arteria, se fijan que tenemos aquí la arteria subclavia. Al pasar esta arteria subclavia bajo la clavícula, acuérdense que las arterias van desde proximal hasta distal y las venas siguen el recorrido inverso. Entonces, la arteria subclavia para allá, al pasar por debajo de la clavícula, deja de llamarse subclavia y pasa a llamarse arteria axilar. Esta arteria axilar, una vez que cruza el borde inferior del pectoral mayor, ¿se recuerda? Deja de llamarse axilar y pasa a llamarse arteria braquial, ¿ya? Entonces comienza a nivel del borde inferior del teres mayor y finaliza a la altura, ¿no es cierto?, frente al cuello del radio, ¿ya? Entonces recorre todo el brazo, recorre la fosa ulnar y frente al cuello del radio aquí, nuestra arteria braquial deja de llamarse braquial porque se divide en una rama externa que es la arteria radial, ¿se fijan? Y una rama medial que es la arteria ulnar, ¿ya? Voy a cambiar. Entonces, una arteria radial, la vamos a teñir de azul por fuera porque ya las arterias están rojas, y ulnar por dentro, ¿ya? Entonces, a esta altura deja de llamarse arteria braquial. Aquí estarían los límites entonces de la arteria braquial. Entonces, todo esto sería el recorrido de nuestra arteria braquial. Recorre entonces la región del brazo y la región de la fosa ulnar, ¿ya? ¿Cuáles serían, bueno, las utilidades que tiene esta arteria ulnar? Bueno, a nivel del brazo podemos colocar, ¿no es cierto?, el manguito del esfingomanómetro, lo podemos comprimir sobre, ojalá, 200 milímetros de mercurio, sobre 200, para disminuir el flujo sanguíneo, y luego aquí en esta válvula, que la hemos cerrado, obviamente, para inflar el manguito tenemos que cerrar esta válvula, luego abrimos, después de inflar sobre 200 milímetros de mercurio, abrimos esta válvulita de a poquitito, muy poquitito, y comienza a descender esta columna de mercurio, ¿ya? Empieza a bajar la presión de la columna de mercurio. Y en la medida que estamos descomprimiendo este brazalete, el flujo sanguíneo de la arteria braquial, que lo hemos detenido, comienza nuevamente a fluir, ¿ya? Comienza nuevamente a bajar. Y lo captamos, el ruido
desde del flujo sanguíneo que comienza ya a circular por la arteria braquial, lo auspiciamos entonces con el fonendoscopio, ¿ya? Entonces, habitualmente el fonendoscopio lo colocamos aquí, me gusta colocarlo aquí arriba, en la arteria braquial, ¿ya? Entonces este manguito lo colocamos un poquitito más arriba. ¿Ya? No es tan ancho, el manguito no es tan largo que va a cubrir todo el brazo. Siempre se deja un pedacito aquí donde tengo yo el círculo azul y ahí se coloca la campanita del fonendoscopio porque vamos a encontrar la arteria braquial. Si no tenemos fonendoscopio, a veces estamos en economía de guerra, sí, no, estamos en el campo, digamos, en un operativo, en alguna población, en un lugar, digamos, donde no tenemos medios, no tenemos fonendoscopio, entonces palpamos el pulso braquial. ¿Se recuerdan que habíamos visto que entre el bíceps braquial y el braquial había un canal bicipital interno? Precisamente en ese canal bicipital interno, tercio distal, bajo la piel y celular subcutáneo, ahí encontramos el pulso braquial. ¿Ya? Colocamos ahí nuestros deditos, anular medio, y podemos palpar el pulso. Y ahí igual tomamos la presión. Lo ideal es con el fonendoscopio. Si no tenemos fonendo, lo palpamos. Bueno, en el trayecto descendente, nuestra arteria braquial entonces va a dar numerosas ramitas colaterales a los músculos de esta región braquial, eh, músculos, o sea, ramas musculares que son innominadas, son solamente ramas musculares, y la arteria nutricia del húmero, para el hueso. ¿Ya? Bien. Y nuestra arteria braquial, a nivel, dijimos, de la cabeza del radio, aquí, va a dar la arteria radial por fuera y ulnar por dentro. Pero en esta imagen tenemos una división alta. También puede existir como variante anatómica. Se fijan aquí, tenemos la arteria, aquí iría la arteria axilar, se llama axilar, y luego aquí ya comienza a llamarse braquial, hacia abajo. Un corto trayecto arteria braquial, y al tiro se divide en arteria radial, perdón, en arteria ulnar por dentro, arteria ulnar por dentro, y arteria radial por fuera. Entonces tenemos una división alta de la arteria braquial. ¿Qué tan alta? Casi en su comienzo, para que tengan presente. Entonces, cuando a veces se les dificulte un poco tomar el pulso o el Doppler aquí a nivel del tercio distal del brazo, podemos encontrar dos arterias que corresponden a la arteria radial por dentro, perdón, a la arteria ulnar por dentro y a la arteria radial por fuera, porque no existe una arteria braquial propiamente tal. ¿Ya? Esa sería como una variante anatómica. Pero si se trata de una arteria braquial normal, ¿no es cierto? Aquí teníamos la arteria axilar. ¿Se acuerdan? Al pasar por el teres mayor, ahí pasa a llamarse arteria braquial. La primera ramita que da es la arteria braquial profunda. ¿Se fijan? Va por la región posterior del brazo. Entonces, la arteria braquial profunda, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, da la colateral ulnar superior que la tienen aquí y la colateral ulnar inferior. La superior y la inferior. ¿Ya? Esta sería la superior y esta sería la inferior. Y también finalmente da las arterias colaterales periarticulares, aquí esta y esta, que forman el círculo arterial o periarticular del codo. ¿Se fijan? Estas ramitas se reúnen con la recurrente ulnar anterior, recurrente ulnar posterior, y forman el círculo arterial o periarticular del codo en su segmento medial. Por lateral también tenemos otro círculo arterial o periarticular del codo, ¿ya? Dado por las recurrentes radiales anterior y posterior. Por su parte, la arteria braquial profunda, que la ven ustedes aquí, es la más grande de las colaterales de la radial y termina dividiéndose, ¿no es cierto?, en colateral media,
Aquí tendremos la colateral media, que está más tenue, y en colateral radial, que está en color rojo más intenso. ¿Ya? Y estas ramas igual van a ver las ramitas tanto anteriores como posteriores, que se van a tomar con la recurrente radial anterior y recurrente radial posterior. ¿Se fijan? Que forman parte del círculo periarterial del codo. ¿Por qué se forman estos círculos periarteriales? Porque podemos tener mucho tiempo, por ejemplo, flexionado el antebrazo sobre el brazo. ¿Ya? Entonces, una forma de suplir la falta de circulación es mediante estas colaterales. De la misma manera, pudiéramos tener, ¿no es cierto?, una ruptura o una trombosis, ¿no es cierto? Podemos tener o una hemorragia y después cicatrización de una arteria, y tenemos las arterias colaterales que dan la irrigación colateral. ¿Ya? Entonces, particularmente en los casos de obstrucción arterial, en los casos de trombosis, juegan un papel importante esta red periarticular del codo. Esta misma red periarticular la encontramos a nivel del codo y a nivel de la muñeca, ¿ya? A nivel de la rodilla y a nivel del tobillo, en el pie, por ejemplo, ¿ya? También tenemos aquí, ¿no es cierto?, a nivel del hombro, el círculo periarterial a nivel del hombro. Y lo mismo, ¿no es cierto?, homólogo en la cadera, a nivel del miembro inferior. Entonces, en todos estos lugares donde hay articulación, vamos a encontrar círculos periarteriales que tienen arterias colaterales que cuando hay trombosis o obstrucción arterial, suplen la circulación. ¿Ya? Hemos sido fabricados entonces con ese mecanismo de compensación en caso de obstrucción arterial. La inervación. Bueno, los nervios son importantes porque si no tenemos inervación, que va motora, me refiero a la motora, no vamos a tener, ¿no es cierto?, actividad muscular. Y si no tenemos actividad muscular, tenemos atrofia muscular. ¿Ya? Físicamente y clínicamente vamos a ver como una disminución de la masa muscular de ese músculo paralizado y vamos a tener, ¿no es cierto?, parálisis, inmovilidad motora. ¿Ya? Y si falla la inervación sensitiva, vamos a tener anestesia de esas zonas, ¿ya? Lo cual es malo, porque habíamos dicho que la inervación sensitiva de todo nuestro cuerpo, de pie a cabeza, es muy importante, porque esa inervación sensitiva va a ser térmico, táctil y dolorosa. Térmico significa que vamos a saber discriminar entre el frío y el calor. Táctil, vamos a sentir tacto, pero también no solamente tacto superficial, sino que también un tacto profundo. Y dolor, distintas fibras de dolor, fibra de conducción lenta, de conducción mediana velocidad o de alta velocidad de dolor. Y ustedes saben que toda esta elevación sensitiva de la piel nos ha permitido durante toda nuestra evolución la supervivencia, ¿ya? Porque si estamos en contacto con algo frío o caliente, nos damos cuenta y tomamos las precauciones del caso. Si alguien los toca superficialmente, nos damos vuelta y vemos de qué se trata. Si es una hoja o una ramita que nos está tocando o un depredador, por ejemplo. O si es frío o calor, ¿no es cierto? O si nos hemos pinchado con algo o nos hemos herido, nos va a arder, nos va a doler y vamos a retirar, vamos a hacer una evitación de ese lugar. Entonces es parte de nuestra supervivencia, por lo tanto, todas estas sensibilidades, tanto superficiales como inervaciones motoras profundas, son muy necesarias, son parte de nuestra actividad diaria y de nuestra supervivencia. Entonces, dentro de la inervación de la región del brazo, tenemos, ¿no es cierto?, 4 nervios principales que pasan por el brazo. Bueno, no todos inervan el brazo, pero atraviesan el brazo 4 músculos. Bueno, el primero de ellos es el nervio músculo cutáneo, ¿no es cierto? Perfora e inerva el músculo coracobraquial, aquí. Este músculo de acá arriba, este chiquitito, ¿se recuerdan? Lo perfora y lo inerva, ¿ya? Desde el punto de vista motor. Sigue un trayecto descendente y inerva finalmente hacia abajo el bíceps y el braquial, ¿ya? Y va a salir lateralmente acá, ¿no es cierto?, como nervio cutáneo lateral de antebrazo. ¿No? ¿Se fijan que aquí se ven muy bien los canales bicipitales? Lo que sobresale, se fijan, este es el bíceps, estamos tocando el bíceps, y acá abajo el braquial. ¿Ya?
Vamos a tocar ahí el borde externo del braquial. Lo que sobresale del bíceps braquial, que es el braquial anterior, forma aquí, voy a marcar el canal bicipital interno y acá iría el canal bicipital externo. Esos son los canales bicipitales. Entonces, ¿dónde localizamos la arteria braquial? Dijimos a nivel del tercio distal del brazo, a nivel del canal bicipital interno. Entonces, aquí colocamos el fonendoscopio y aquí encontramos, ¿no es cierto?, el pulso de la arteria braquial. ¿Ya? El nervio cutáneo dijimos que está inervando y perforando este músculo, que es el coracobraquial. ¿Ya? Entonces, el coracobraquial, su inervación ayuda, ¿no es cierto?, a la flexión y a la aducción del brazo y a la estabilización de la articulación del hombro. ¿Ya? Entonces, al inervar el coracobraquial, ayuda tanto a la flexión como a la aducción, o sea, aproximar el brazo a la línea media y a estabilizar la articulación del hombro. Cuando inerva el bíceps braquial, supina el antebrazo y cuando está supinado, lo flexiona. Por su parte, la cabeza corta estabiliza la articulación del hombro. ¿Ya? Y para el músculo braquial, el nervio músculo cutáneo, a nivel del músculo braquial, el nervio músculo cutáneo flexiona el antebrazo tanto en pronación como en supinación. Por eso entonces el braquial, ya sea que estemos con el antebrazo pronado o supinado, cumple un excelente papel en la flexión. Y por eso suple también, ¿no es cierto?, la ruptura del tendón del bíceps. El nervio mediano es un nervio de paso a nivel del brazo. ¿Ya? No da ramas ni a la axila ni al brazo, pero sí da ramas a la articulación del codo. ¿Ya? Entonces, tenemos que este nervio mediano, que es este, da ramitas, ¿no es cierto?, aquí a la articulación del codo. ¿Ya? Y a nivel del brazo pasa distalmente medial a la arteria braquial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tendríamos el punto de referencia para localizar el nervio mediano a nivel del brazo? Bueno, palpamos, ¿no es cierto?, la arteria braquial aquí. Aquí, ¿no es cierto?, palpamos la arteria braquial, esta arteria, y lateral a la arteria braquial, donde estoy dibujando esta línea azul, encontramos el nervio mediano. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene eso? Que cuando queremos hacer el bloqueo anestésico del nervio mediano, entonces, una vez que palpamos el latido del pulso de la arteria braquial, inmediatamente medial por dentro, lo puncionamos, porque ahí lo vamos a encontrar. Con la aguja tratando de no tocar el nervio, sino que llegar cerca del nervio, de manera de colocar el líquido anestésico, el líquido difunde en unos 10 minutos e impregna el nervio. ¿Ya? Porque si con la punta de la aguja lo tocamos, lo vamos a cortar, lo vamos a lesionar. Acuérdense que la punta de la aguja lesiona los tejidos, pero también el borde de la aguja, el bisel, el borde lateral de la punta de la aguja, este borde lateral de la punta de la aguja que se llama bisel, se transforma igual como un bisturí. De manera que al ir introduciendo la aguja, el borde lateral puede ir cortando también el nervio. Ya lo podemos seccionar, lo podemos lesionar. Entonces hay que funcionarlo con mucho cuidado para no lesionarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Si palpamos bien el pulso de la arteria braquial, sabemos que inmediatamente por dentro está el nervio mediano, un poquitito más medial todavía, lo anestesiamos. ¿Ya? Aunque sea un poco más medial, la anestesia difunde hacia los lados, hacia todas partes, hacia todos los lados, y ahí va a impregnar el nervio mediano y lo va a bloquear. Siempre le damos un tiempo de latencia de unos 10 minutos para que haga efecto la anestesia periférica local. ¿Ya? El nervio radial lo vemos entonces en la región del brazo acá, ingresando a la región posterior del brazo, aquí va, para inervar, ¿no es cierto?, las tres porciones o las tres cabezas del tríceps braquial. Desciende, ¿no es cierto?, inferior y lateral al surco radial. ¿Ya? Entonces, en un plano óseo profundo, ya en contacto con el hueso, porque el mismo húmero en su cara posterior tiene este canal o surco radial que permite que pase el nervio radial junto con la arteria braquial profunda y sus dos venas satélites. ¿Ya? Y a nivel de este borde lateral del brazo,
se ubica, aquí está, se fija aquí, ingresa aquí, se fija, perforando este tabique de fascia intermuscular externo o lateral, y en la parte ya anterior del brazo se localiza entre el braquial y el brachiorradial. ¿Ya? Entonces, una vez que recorre esta región braquial posterior, el nervio radial emite dos ramas principales. Una rama que es profunda, que es motora para las tres cabezas del tríceps braquial, y una rama superficial que es cutánea, ¿ya? Inerva, ¿no es cierto?, la piel de esa región. Entonces, ahí iría, aquí precisamente iría nuestro nervio radial, colocando una línea azul sobre el nervio radial, procedente, ¿no es cierto?, de las ramas cervicales C6, C7 y C8. Entonces, la región posterior inerva los músculos de la región posterior, o sea, las tres cabezas del tríceps braquial, y contribuye a la acción, ¿no es cierto?, de extensión del antebrazo sobre el brazo, ¿ya? Pero también ayuda a estabilizar la articulación del hombro, especialmente durante la separación del brazo de la línea media del cuerpo, ¿ya? Acuérdense que cuando hacemos flexión del antebrazo sobre el brazo, también está actuando el tríceps. Por lo tanto, también el tríceps modula la flexión del antebrazo sobre el brazo. Si bien el tríceps extiende, su función principal del tríceps es extender el antebrazo sobre el brazo, es un músculo extensor, también es un músculo que modula la flexión del antebrazo sobre el brazo. ¿De qué manera modula la flexión? Haría que la flexión del brazo no fuera tan brusca o robótica, ¿no es cierto? Si nosotros queremos flexionar el antebrazo sobre el brazo hasta cierto nivel, quien permite eso es el tríceps braquial, que sería el músculo antagonista, ¿no es cierto? Permite el movimiento, ¿no es cierto?, armónico y la detención de esta flexión del antebrazo sobre el brazo. ¿Qué sucede si se lesiona este nervio radial? Si se lesiona en la parte alta, ¿no es cierto?, va a haber una parálisis motora, ¿no es cierto? Se paraliza el braquio radial, ¿no es cierto?, los supinadores y extensores de la muñeca y de los dedos, además del tríceps braquial, ¿ya? Y el signo clínico de la parálisis alta del nervio radial se denomina mano en gota, mano péndula o mano caída, ¿ya? De todas esas formas se puede llamar, es lo mismo. Mano en gota, mano péndula o mano caída, síndrome de mano en gota, mano péndula o mano caída. Entonces, le podemos decir al paciente, ¿no es cierto?, que nos muestre la mano y nos va a mostrar la mano con la mano caída. Levante, uno le pide que levante su mano, muéstrame la mano y levántela, y el paciente levanta el antebrazo, pero tiene su mano caída. Esa sería una parálisis entonces total motora alta, ¿no es cierto? El nervio ulnar. Vamos entonces al cuarto nervio. Entonces, el nervio ulnar va a descender desde la axila, ¿no es cierto?, anterior al músculo teres mayor y a la cabeza larga del tríceps. Sigue el lado medial de la región braquial. Sigue entonces por dentro de la arteria braquial. Medial a la arteria braquial vamos a encontrar, ¿no es cierto?, este nervio ulnar en la región alta del brazo, va a descender, y en la parte baja del codo, ¿no es cierto?, va a perforar el tabique intermuscular medial y va a ingresar, ¿no es cierto?, al compartimiento, ¿no es cierto?, posterior, para situarse, ¿no es cierto?, en el canal epitróqueo o lecraniano, ¿ya? Entonces, una vez que recorre la región anterior, antebraquial anterior, lateral, ¿no es cierto?, digamos, medial a la arteria braquial, entonces vamos a ver que perfora el tabique intermuscular interno o medial y pasa a situarse, ¿no es cierto?, aquí en el canal epitróqueo o lecraniano. Ahí estaría el canal epitróqueo o lecraniano. Se hace bastante superficial, se hace accesible a los golpes. A veces no hemos golpeado el codo y se produce, ¿no es cierto?, la irradiación dolorosa como una corriente eléctrica hacia el antebrazo. Pero esa ubicación superficial también, a pesar de que es vulnerable a los golpes, es buena porque también nos permite anestesiar el medio ulnar. Entonces, precisamente en el canal epitróqueo lecraniano lo encontramos, ahí podemos
colocar la anestesia y bloquear el nervio ulnar. Punto de referencia entonces para anestesiar el nervio ulnar. Bien, entonces se fijan que va aquí por anterior, va, ¿no es cierto?, medial, ¿no es cierto?, a la arteria braquial, aquí iría, ¿no es cierto?, la arteria braquial, y una vez que recorre ya a nivel del tercio inferior del brazo, se fija aquí, perfora el tabique intermuscular y de anterior pasa a posterior. Recorre toda esta región braquial posterior, posterior de la fosa ulnar y recorre este canal vitrócleo-craneal. ¿Ya? No emite, ¿no es cierto?, ramas ni en el brazo, pero sí aporta ramas a la articulación del codo. Igual que el nervio mediano, ayuda a la inervación de la articulación del codo. Veamos entonces esta región antebraquial. Esta región braquial anterior estaría inervada desde el punto de vista subcutáneo de la piel, por fuera, por el nervio cutáneo braquial lateral inferior, ¿ya? Rama del nervio radial. En su parte intermedia iría, ¿no es cierto?, el nervio cutáneo antebraquial medial, ¿ya? Y por su parte medial iría el nervio cutáneo braquial medial, ¿ya? Esa sería la inervación subcutánea de esta región del brazo. Y en esta parte alta iría el nervio cutáneo braquial lateral, rama del nervio axilar, en esta zona. Veamos. Pasamos ahora de la región del brazo, ¿se fijan ahí? A la región ulnar. Región ulnar, ¿ya? O fosa cubital. En los libros antiguos la van a ver como fosa cubital, pero nosotros la vamos a llamar región ulnar, ¿ya? Ya que al hueso cúbito lo vamos a llamar ulna, ¿ya? El nombre correcto es ulna. Bien. Entonces, se ve, ¿no es cierto?, como región anterior del codo, como una forma deprimida y generalmente llena de tejido celuloadiposo en profundidad en esta zona y permite, ¿no es cierto?, un examen bastante preciso tanto de los planos superficiales, donde está la M venosa del codo, punto de referencia para las venosas periféricas, como también permite, ¿no es cierto?, localizar la arteria braquial y el nervio mediano, ¿no es cierto?, y los elementos que vamos a describir a continuación. Entonces, como límite superior, se extiende por una línea imaginaria que pasa, ¿no es cierto?, por ambos epicóndilos, tanto medial y lateral del húmero, ¿ya? Y una línea inferior, ¿no es cierto?, que pasa, ¿no es cierto?, por bajo el epicóndilo, lateral y medial. Acá. ¿Qué contiene? Bueno, medialmente vamos a ver, ¿no es cierto?, aquí los músculos epicondilios mediales, ¿ya?, de los cuales el más importante que sobresale es el pronado redondo. Este, ¿ya? Y lateralmente vamos a ver acá, ¿no es cierto?, una masa de músculos epicondilios laterales, de los cuales, ¿se recuerdan? El braquio radial, este braquio radial, es el más superficial, ¿ya? De paso aquí se ve el tendón distal del bíceps braquial, se ve la expansión aponeurótica del bíceps aquí, se ve muy bien la arteria braquial y se ve también, ¿no es cierto?, el nervio medial, ¿ya? El nervio medial. El piso, la parte más profunda de la zona ulnar, va a estar dado entonces por el músculo braquial, ¿se fijan? Si cortáramos aquí este bíceps, vamos a ver este músculo braquial, ahí está destacando el braquial, ¿ya? También está el supinador, aquí se seccionó, está el supinador, ¿no es cierto?, del antebrazo. Y también el supinador del brazo. Supinador del brazo y supinador del... Y el techo va a estar formado, ¿no es cierto?, por la continuidad de las fascias profundas de la región braquial, reforzada por esta expansión aponeurótica al bíceps que aquí ya se sacó, tejido subcutáneo y piel. Ese sería el techo, ¿ya?
¿Qué contiene, por lo tanto, la fosa ulnar? Contiene, ya dijimos, la parte terminal de la arteria braquial. Aquí tenemos la arteria braquial, se fijan, que al llegar aquí a la altura de la cabeza del radio, se divide en una rama más delgadita, que es la arteria radial, que es esta, y una rama más profunda, que es la arteria ulnar, que es de mayor diámetro. ¿Ya? Y, por lo tanto, un punto de referencia también para localizar la arteria braquial sería inmediatamente por dentro del tendón del bíceps. ¿Ya? Y un punto de referencia para localizar el nervio mediano sería inmediatamente por dentro del pulso de la arteria braquial. ¿Ya? Bueno, aquí les puse algo anecdótico. Me refiero a hace algunos siglos atrás, se pensaba que las enfermedades de las personas eran derivadas de los humores y esos humores negativos estaban en la sangre. Por lo tanto, para mejorar a la persona había que sacarle, ¿no es cierto? Había que sacarle la sangre. Entonces se desangraba a la persona, se le hacían sangría. De manera que al desangrarlo se le iba la enfermedad y la persona se mejoraba. Bueno, algunas personas morían de sangre por la falta de sangre, porque algunas personas dentro de la enfermedad más bien necesitaban sangre y no necesitaban sacarle sangre. Otras personas subsistían por fortaleza de la persona, porque la persona precisamente al encontrarse el organismo con menos sangre, empieza a andar todos sus mecanismos de defensa y se mejoraba, pero era algo más bien natural. Y en esas sangrías que las hacían aquí, cortaban las venas de la M venosa del codo. Pero al cortar estas venas de la M venosa del codo, cortaban piel, celular subcutáneo, la vena basílica por dentro y también le pegaban un corte a la arteria braquial. Entonces se producían fístulas arteriovenosas, una comunicación, ¿ya?, entre la arteria y la vena basílica. Entonces eran anormalidades que existían en esa época. Hoy en día las fístulas arteriovenosas se van a hacer a nivel del antebrazo. Lo vamos a ver en la clase de mañana, en donde sí hacemos una fístula arteriovenosa, pero es para hacer una hemodiálisis. Bien, entonces en otra imagen encontramos los contenidos de la fosa ulnar o fosa cubital. Tenemos por una parte, ¿no es cierto?, la arteria braquial que va aquí. Entonces al llegar aquí a la altura de la cabeza del radio se divide en una rama, ¿no es cierto?, medial. Esta sería la rama medial y en una rama, ¿no es cierto?, lateral. ¿Ya? Entonces, después diría, ¿no es cierto?, el tendón como punto de referencia, el tendón del bíceps que estaría aquí. Se fijan inmediatamente por dentro del tendón del bíceps, el pulso de la arteria braquial. Inmediatamente por dentro del pulso braquial, el nervio mediano. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la arteria ulnar y acá tenemos la arteria radial. Entonces, se fijan que en ese dibujo no se ve muy bien la diferencia de grosor entre la arteria ulnar y radial. Eh, Se ve como que la arteria radial fuera más gruesa, y en realidad siempre va a ser más delgada. Y la arteria ulnar tiene mayor diámetro. Veamos el cadáver. Esta es la arteria braquial, la arteria radial, ¿se fijan? Menor diámetro. Y la arteria ulnar acá, mayor diámetro. Eso es lo real que tiene un cadáver. ¿Ya? Entonces, si vemos la M venosa del codo, entonces la vemos una vez que hemos sacado piel, el celular subcutáneo. En esta imagen cadavérica se ve muy bien bonita la vena. Entonces, ¿cómo estaría formada la vena? ¿Se fijan? En un 20% vamos a tener esta M, y en un 80% no. Entonces, es una M mayúscula, media difícil de encontrar, ¿no es cierto? No es fácil de encontrar. Si fijan, aquí viene la vena mediana del anterazo, y al llegar a la fosa ulnar se divide en vena mediana basílica por dentro
y vena mediana cefálica por fuera. Esta vena mediana cefálica se une a la vena cefálica del antebrazo para formar la vena cefálica del brazo. Sigue la vena cefálica del brazo, que en el fondo es esta. Esta es la vena cefálica del brazo. Y la vena mediana basílica se une a la vena basílica del antebrazo para formar la vena basílica del brazo. Entonces, sitio predilecto, como ya he dicho, para infusión o inyección de medicamentos, de transfusiones, de suero, podemos colocar suero, hidratación, sangre, medicamentos por vía venosa, ¿no es cierto? ¿Y qué podemos extraer? Bueno, extraemos sangre cuando donamos sangre o extraemos una muestra pequeña de sangre cuando hacemos un examen metabólico. Ya, entonces, solamente en un 20% vamos a encontrar esta hemivenosa, en un 20% de la población. ¿Ya? La cosa es que ustedes van a ir siempre como punto de referencia a la región de la fosa ulnar y van a encontrar de una u otra forma alguna buena vena para poder, ¿no es cierto?, hacer una punción venosa periférica, ¿cierto? No importando que la letra que haya, da lo mismo, ¿ya? Entonces esta descripción es más bien de libro, está una M más o menos clarita, es poco frecuente. Lo más frecuente va a ser, ¿no es cierto?, una maraña ahí venosa, pero que de todas maneras tenemos que funcionar, ¿ya? Se fijan que aquí hay una comunicación entre el sistema venoso superficial y profundo. Ahí. Entonces ahí vamos a encontrar válvulas. En distintos puntos vamos a encontrar válvulas venosas. Y las válvulas favorecen el retorno venoso desde distal hacia proximal, ¿ya? Y desde el sistema venoso superficial al sistema venoso profundo, no se olviden, ¿ya? Miren, se fijan que aquí van los nervios superficiales en amarillo, por lo tanto, cuando nosotros hagamos una punción venosa, vamos a puncionar la vena. Cuando estemos funcionando, vamos con el bisel, con el borde lateral del lado lateral de la punta de la aguja, vamos a poder incluso seccionar alguna ramita nerviosa. Es inevitable. Entonces funcionamos y en el interior de la vena colocamos el teflón, retiramos y de todas maneras vamos a tener que hacer alguna lesión de alguna ramita nerviosa. Eso es inevitable. ¿Ya? Estas funciones son las ciegas y la distribución de todas estas ramitas superficiales cutáneas son al azar. ¿Qué consecuencia trae esto? Prácticamente ninguna, porque si se corta alguna pequeña ramita subcutánea, lo que va a tener el paciente va a ser como una pequeña zona de anestesia, esto cicatriza, muchas veces hay una reinervación posterior a lo largo de las semanas y meses, y no pasa nada, ¿no? Porque son pequeñas lesiones, ¿se fijan? De la misma manera, si les va mal con la vena y se les rompe, claro, tienen que comprimir bien, porque si no después se va a producir un hematoma venoso. Acuérdense que la pared venosa y la calidad venosa es muy diferente en cada uno de los enfermos. Entonces hay enfermos que tienen fragilidad de la pared venosa. Y aunque ustedes tengan buena mano y hagan una buena técnica, se rompe la vena. Entonces hay pacientes que tienen buena calidad de vena y otros pacientes que tienen muy mala calidad de vena. ¿Ya? O a veces uno pone bien el teflón y queda uno contento con su catéter. El paciente se mueve un poquitito de los brazos, del antebrazo, se le remueve un poco el teflón y la vía venosa y se sale. Y nuevamente el paciente va a tener ruptura de la vena y el contenido que estamos pasando, el suero pasa al tejido celular subcutáneo, le comienza a doler el brazo y se le comienza a hinchar. Tenemos que cortar rápidamente el suero y sacar el teflón y volver a colocar otra vía venosa en otro lugar. ¿Ya? Entonces, estas vías venosas periféricas a nivel del antebrazo, la altura del codo o del dorso de la mano, son vías venosas que van a durar un día, 2 días, 3 días como mucho, ya con suerte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el paciente es difícil tenerlo 2 o 3 días inmóvil, siempre se va a mover. Y con cada movimiento hay un riesgo de que se salga del catéter, ¿ya? O se rompa la venita y haya que volver a funcionar. ¿Ya?
Por eso ustedes van a ver muchas veces pacientes que están semiconscientes, o pacientes mayores, pacientes que están, ¿no es cierto?, desorientados, los van a ver en la sala de hospital amarrados. Le amarran una manito, le amarran la otra manito, para que no se muevan y no muevan la mano. ¿Ya? Es un poco cruel esa medida, pero es porque no podemos tener al lado del enfermo una enfermera, un enfermero o un paramédico las 24 horas. Tenemos que tener ahí de punto fijo alguien las 24 horas que lo esté mirando y al menor movimiento le diga que no tiene que mover la mano y que no tenga que mover el brazo y para impedir de que se le salga el catéter. Imposible. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación porque a veces ustedes ven los pacientes que están a veces con sus manitos amarradas. A veces lo muestran en la televisión, entonces la gente puede pensar que están siendo víctimas de tortura o de cosas parecidas. ¿Ya? Sobre todo en las unidades de cuidado intensivo, en donde los pacientes están en coma, y estos comas son a veces superficial, mediano, profundo, entonces ellos en alguna hora del día del coma medianamente profundo pasan a un coma más superficial y de repente se tratan de despertar y de moverse. Y ellos lo saben, entonces van a tener movimientos involuntarios. Y por eso lo amarran, porque esperando de que tengan esos movimientos voluntarios, a veces tienen movimientos bruscos y se arrancan se arrancan verdaderamente, arrancan las vías venosas, ¿ya? O toman los cables a los cuales están ellos conectados y es peligroso. Entonces, por eso ellos están amarrados, porque es en el fondo por seguridad de ellos, ¿ya? Y que no se vayan a caer también, porque a veces quieren moverse y al moverse se caen de la cama. Entonces, las camas tienen que tener barandas y a veces sus manitos tienen que estar inmovilizadas, lamentablemente. Bien. Podemos entonces estudiar la permeabilidad del árbol arterial tanto de la región del brazo como de la región distal, ¿ya? Porque podemos tener fenómenos de tromboembolismo tanto de la arteria axilar, arteria braquial, sus ramas o la braquial profunda. Y hacemos entonces este examen de radiografía con un medio contraste que se llama arteriografía, ¿no es cierto?, de arteria axilar y de sus ramas distales, ¿ya? Podemos también hacer, ¿no es cierto?, un ataque de la región del brazo. Se fijan, un corte alto donde vemos el deltoide, ¿no es cierto? Vemos entonces ahí la vena cefálica, vemos la región del tríceps, tenemos aquí la región del coracobraquial, las porciones de la cabeza larga y corta del bíceps. El húmero, ahí el húmero, ¿ya? Se fijan que ahí, ¿no es cierto?, se fijan aquí que logran ver más o menos bien el tabique y acá, ¿sí? Entonces estaríamos delimitando, ¿no es cierto?, esta región braquial posterior, ¿ya? Entonces si hubieran aquí algún absceso, hematoma, se delimita bastante bien en estos compartimientos. En el antebrazo vamos a ver que los síndromes compartimentales del antebrazo son más severos, ¿no? Y acá vemos entonces igual un corte, ¿no es cierto?, más bajo, donde vemos la región de posterior con el tríceps, y ya vemos, ¿no es cierto?, aquí la vena cefálica por fuera, la ciliada por dentro, se fijan, y la región braquial anterior. Entonces aquí iría la parte baja del braquio radial, el músculo braquial y la parte más superficial del bíceps braquial, ¿ya? Y iría el tendón del braquio radial, la parte muscular y tendinosa del braquio radial. Bien. Si también queremos ver la parte ósea, tanto del brazo como de la región de la fosa ulnar, anda muy bien la radiografía. Entonces le pone radiografía con el apellido, radiografía de brazo o radiografía de la región del codo, ¿no es cierto?, de la articulación del codo, o radiografía de antebrazo, si quiere ver hacia abajo el antebrazo, región posterior del codo, ¿ok? Y ya vemos, ¿no es cierto?, una radiografía más baja, y se ve muy bien la arteria braquial con sus ramitas, ¿se fijan? La arteria ulnar por medial y la arteria radial por lateral. Se fijan que el diámetro de la arteria radial es menor
que el diámetro de la arteria ulnar, porque la ulnar es más gruesa. Eso es un vivo, eso es real, como vimos en la disección. Y se acuerdan que en el dibujo no estaba muy claro. Entonces hay que aclarar eso para que no tengan una imagen equivocada de la proporción. Esto ya es la fosa ulnar y ya vemos entonces, por eso vemos el radio por fuera, la ulna por dentro. Entonces ahí vamos a ver, como vamos a ver mañana la región antebraquial, vamos a ver una región antebraquial postero externa y una región antebraquial anterior. Pero eso ya en fosa ulnar ya yendo hacia el antebrazo. Estamos. No vamos a grabar las rayas que hicimos, ¿no es cierto? Y espero que no se haya cortado la transmisión.